Hoy es 5 de abril 2021. Estamos con Dinardo Rodríguez, el seleccionado de la República Dominicana. También con Félix Disla Gómez, del periódico Hoy, columnista. Y también con Frank Camilo, editor de Deportivo CDM de la República Dominicana. Es un placer tenerlos aquí en CONCACAF Fútbol Talks. Vamos a hablar de la carrera de Dinardo Rodríguez y antes de hacerle algunas preguntas a Dinardo, los saludo cordialmente. Bienvenidos, colegas. Sí, buenas tardes, René. Esperamos que te recuperes rápido de esa intervención que tuviste y es un placer poder participar para la CONCACAF con este conversatorio junto a Fran Camilo para conocer sobre la vida futbolística y profesional de Dinardo Alexis Rodríguez Bueno, mejor conocido como Lalito, Fran. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, señor Disla. Gracias a nuestro anfitrión. Y bueno, por aquí estamos para lo que nos necesiten. Estamos orgullosos de poder participar en este conversatorio. Muchas gracias. A la orden. El saludo de Lalo. Buenas tardes, o buenas noches o buenos días, depende a qué hora esto se esté reproduciendo, ¿no? Pero los mejores deseos para todos los que estén participando y observando este conversatorio y agradecer por sobre todas las cosas a René que nos ha contactado para estos fines y a estas dos figuras del fútbol dominicano como son Félix Disla y Frank Camilo. Gracias a los tres y antes de que nuestros colegas que conocen más a Dinardo, me gustaría hacerle una pregunta a Dinardo Rodríguez. ¿Quién es Dinardo? ¿Cómo se define él como persona, como profesional, como dominicano? ¿Quién es Dinardo? Bueno, yo soy una persona que para todos mis amigos, los conocidos, los cercanos, siempre he sido de la misma forma. Una persona correcta que gusta del deporte, que gusta del buen fútbol, que le gusta conversar con los amigos, que es abierto a los amigos y a las nuevas ideas que surjan. Una persona, digamos, formado por los salesianos desde muy pequeño, donde desde ahí nace esa espinita de jugar al fútbol. Por estar siguiendo a mi hermano mayor, llevándole los zapatos a las canchas y esa exposición que tuvimos desde pequeño con los salesianos, pues nos enamoró del fútbol que nos hizo olvidar el deporte principal aquí en la República Dominicana, que es el béisbol. ¿En qué colegio salesiano estudió? Porque yo soy salesiano del San Miguel, de Honduras. Sí, bueno, aquí en República Dominicana tenemos muchos colegios salesianos. Yo vengo de una familia del interior del país, de la zona del Cibao, digamos muy cerca de frontera con Haití. Mi familia es de Dajabón, de un campito de Dajabón. Pero mi papá siempre aspiró a llegar cerca de la capital, porque en esos años en que se pagaba con cheque y él que trabajaba en una empresa del Estado, decía que en la capital era que se hacían los cheques. Entonces él fue moviéndonos como familia a diferentes zonas del país, siempre aspirando a llegar a la capital. Y en Mao fue donde conocimos los salesianos, en Mao Valverde, provincia Valverde, y es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, el colegio mejor conocido como el Colegio de los Padres allá en Mao. Muy bien. Yo le voy a contar una anécdota antes de entrar ya en el tema. Mi pasión en Honduras era el béisbol. Yo soñaba con llegar a las grandes ligas, porque yo soy del Atlántico, donde se juega béisbol, no fútbol. Pero en Honduras, para ser periodista, hay que hablar de fútbol. Si usted no habla de fútbol, no, ¿qué periodista? Si yo hubiese nacido en la Dominicana, hubiera cumplido mis deseos de llegar a jugar
aprende a jugar. Pero de seguro que jugó al béisbol también a la par del fútbol. Jugaba al béisbol en la Mira, acá yo creo que todos jugamos béisbol cuando pequeños. Todos aprendimos y no solo jugar béisbol. En esa época, pues, se practicaba también baloncesto, voleibol en los patios de los colegios. Y todos tuvimos esa gran pasión. Yo era un enamorado de Miguel Guelo Diloné, un pelotero de las Águilas Cibaeñas que jugó en Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh muchos años. Entonces de hecho, era muy rápido en velocidad y Miguel Diloné era un jugador muy excitante de béisbol y los amigos de mi papá, para entusiasmarme, me decían Guelo Diloné y yo me lo creía. Era lo más importante. Le generaba esa confianza a uno que definitivamente uno salía comiéndose el mundo en esas pequeñas ligas. Muy bien, entonces Félix y Frank, les dejo el plan Lalo, ustedes lo conocen más, le pueden hacer las preguntas que quieran de la carrera. Aquí les vamos a escuchar con CONCACAF Football Talks de la carrera del primer jugador de la República Dominicana que llegó a estar en el Uruguay y trascender históricamente. Gracias, René. Primero, Lalo, quiero preguntarte que nos diga algo de tu inicio en el fútbol. ¿Quién fue tu primer entrenador? ¿Quién te llevó a los primeros conocimientos de cómo patear, cómo conducir, cómo cabecear? Que nos diga algo de esos inicios. ¿Quiénes fueron los primeros que te enseñaron? Sí, es como mencionaba, allá en Mao eran los salesianos y habían 3 sacerdotes salesianos, que recuerdo que era el padre Ángel que se encargaba de lo que era la parroquia. El padre César era el encargado de los Boy Scouts que estaban en el colegio. Y el padre Gregorio era el que se encargaba como director de colegio, pero al mismo tiempo estaba en los patios con nosotros. Y digo los patios porque era una institución que tenía 4 canchas para jugar fútbol, 2 grandes y 2 pequeñas. Entonces, a través del padre Gregorio, fue que fuimos aprendiendo a jugar y soltaban unos balones en el recreo para jugar a los balonazos en el recreo y uno afinaba la puntería tratando de pegarle a un compañerito, driblando para mantener la pelota. Pero ya en las tardes, sí, el padre Gregorio, después de haber podado la cancha con unas máquinas que habían ahí para podar la cancha, pues se encargaba de enseñarnos a tirar a portería, a driblar, a proteger la pelota. De hecho, en algún momento estuvieron entrenadores allá que eran de la Secretaría de Estado de Deporte en su momento, como se llamaba la hoy MIDEREC o Ministerio de Deportes, que fueron asignados allá y ahí estuvo un señor llamado Juan Jiménez, que lo recuerdo de pequeñito, y también estuvo Jorge Bauer dirigiendo una selección un poquito mayor que iba a participar en los Juegos Nacionales del 79. Yo era mucho más pequeño y estaba, como bien le decía, detrás de mi hermano llevándole las zapatillas. Entonces, mucha gente influyó en esas categorías inferiores. Después nos mudamos aquí a Santo Domingo y mi papá sí quería que, como le dije, que mantuviéramos la educación salesiana, y entonces nos mudó a un sector donde estaba garantizado que había fútbol y que había béisbol y que había básquet. Que era había salesianos, porque era de salesianos y era el sector de María Auxiliadora. Entonces, ahí en el barrio María Auxiliadora, pues me uno a lo que es el Club Dominguito y ya los entrenadores ahí son Rafael Pérez Gómez y Wellington Pérez. Estos fueron los que estuvieron conmigo en esa etapa digamos, de fútbol infantil hasta los 14 años aproximadamente. Yo salgo también escúchame, Adelante, de una cancha donde también se jugaba los balonazos en el recreo del colegio, en el colegio Don Bosco de Moca, donde muchas veces participaba el padre Vicente, que sí, así un es. gran mentor y un gran impulsador del fútbol en Moca, que habían surgido ya en años anteriores, y vengo de esa cancha. Cuando está aquí en la capital, ¿cómo llega a una selección que supe que tuviste en una selección juvenil? Mira, realmente
desde los 14 años yo ingreso primero cuando nos mudamos aquí a la capital, yo estaba en séptimo curso, a los 12 años, séptimo y octavo, lo cursé en el Oratorio María Auxiliadora, y ya lo que es primero de bachillerato hasta cuarto de bachillerato, entré al Instituto Técnico Salesiano a estudiar en ese instituto la carrera de electrónica o técnico en electrónica. Eso me alejó de las canchas, por tanto yo no estuve en competiciones juveniles formalmente organizadas en el país, porque no fue sí participé en infantil, que en 1981 y con unos 13 años fuimos a un infantil en Puerto Rico internacional, que lo dirigía Jorge Bauer, pero a nivel juvenil, de 14 a 18 años, no participé en torneos organizados. Después de ahí es que, terminado ITESA, porque la concentración básica era estudiar para poder producir para toda la familia, ya que yo soy el tercero de los hermanos y éramos 4. Entonces, vuelvo y repito que mi padre tuvo la visión de mantenernos siempre cerca de los salesianos, porque él entendía que de los salesianos se podía aprender muchas cosas muy valiosas para el futuro de nosotros. Bueno, a propósito de eso, Dinardo, Lalo Rodríguez, cariñosamente Lalo, mi querido hermano Lalo, conocemos mucho de tu carrera, te admiramos, más que periodista, somos casi fanáticos tuyos, hay que decir la verdad, porque convertirse en el primer futbolista profesional de República Dominicana es un hito histórico, y ser amigo de una persona como tú es como que llena de orgullo a cualquier ser humano. O sea que le damos gracias a Dios por este momento que nos permite aquí, y obviamente gracias a ustedes en CONCACAF, René, y a tu tiempo, tanto de Disla como el tuyo, Lalo. Yo quiero volver atrás. Cronológicamente, me gusta siempre hacer las entrevistas viniendo en el orden cronológico. Yo quisiera hablar de ti ahora. Yo sé que tú juegas ahora como máster, pero vamos a volver atrás. ¿Hubo algún momento, porque tú lo dijiste, jugabas pelota, mencionaste a Gelo Diloné? Gelo Diloné hoy en día es una leyenda de República Dominicana, la saeta cibaeña, el hombre más rápido que ha existido, el hombre que nadie quería haber envasado en primera base porque era seguro 2 bases robadas y una carrera anotada. Entonces, mencionaste que te comparaban, que te decían quizás por motivación, de acuerdo, perfecto. Pero ¿en qué momento entonces el clic llegó a tu cabeza y el switch pasó de béisbol a fútbol? Si te comparaban con un pelotero, me imagino que soñaste ser pelotero, que la motivación te dirigía hacia el béisbol. Sin embargo, hoy en día tu leyenda se escribe en el fútbol. Claro, es que yo creo que la influencia definitivamente de los salesianos fue muy fuerte. Y yo tengo amigos hoy día que les digo, mira, si tú tienes aspiraciones de que tu hijo firme para béisbol profesional, manténlo alejado de una pelota de fútbol. Realmente el switch estuvo porque en el Oratorio María Auxiliadora hubo un encuentro en el que íbamos a participar simultáneamente contra otro colegio extranjero en béisbol y fútbol, y era la misma hora. Entonces ahí tenía que definir cuál yo quería jugar. Ya yo tenía unos 13 años y dije, bueno, yo me voy a jugar fútbol ese partido. Entonces ya eso como que hizo que tomara la decisión. No era muy difícil en el momento tampoco tomarla, porque quizás los caminos del béisbol en ese momento no estaban tan bien estructurados como están hoy día, aunque ya en esa época existía por muchos años el profesionalismo en República Dominicana, pero yo creo que hoy día están todavía mucho mejor estructurados los caminos de cómo poder llegar a grandes ligas, de cómo un dominicano puede aspirar a estar en las grandes ligas. Eso no pasó a muchos, porque yo jugaba béisbol en Puerto Plata, pero cuando llego a Moca, en 1967, con 12, 13 años, me enamoré del fútbol, entonces cambia todo. Demasiado fuerte, el fútbol es demasiado fuerte, no, y la influencia, como tú estás resaltando, aquí en el país, el fútbol tiene unos grandes de que son los padres salesianos, valga la redundancia. Sí, es así. ¿Qué iba a hacer ahora, Frank? Bueno, la siguiente pregunta entonces va, ya una vez que sabemos que hubo una decisión que tomar en un momento, digamos que algo definitivo, porque quizás en ese momento tomaste la decisión por el fútbol, pero quizás no era el momento de pensar que el fútbol era para toda la vida. Entonces, ¿qué continuó después? Ya hiciste la decisión entre béisbol y
fútbol, decidiste tomar el fútbol. ¿Y qué vino después? ¿En qué momento entonces llega el clic de pensar tomarlo en serio? Bueno, el fútbol siempre fue algo muy serio porque los hobbies uno los toma muy en serio. Y siempre fue mi gran motivación el poder reunirme a jugar con los amigos. Y entonces, después de salir del bachillerato, pues quien fuera uno de mis entrenadores en el Club Dominguito en aquellos años de 12, 13 años, me invita para que participemos con la UAS, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que participemos en, en la liga de 1987. Ya yo tenía unos 19 años, él me motiva y me dice, van a jugar los que eran tus compañeros cuando jugaban infantil. Nos enfrentábamos a los muchachos de las Américas, de los Minas, y ahí estamos hablando de sectores de aquí de la ciudad capital, que habíamos sido selección infantil del Distrito Nacional y del país, muchos de ellos. Entonces, esta persona, Rafael Pérez Gómez, quería hacer un equipo de gente joven, básicamente, de la universidad. Estaba reciclando el equipo, o no reciclándolo, sino reestructurando el equipo de la universidad, y me motivó. Entonces ahí yo entro a la universidad, a la UAS, que no era la universidad en la cual estaba estudiando ya, sí, porque estudiaba yo en la Universidad Nacional de Enrique Sureña, en la UNFU, pero ingreso a formar parte del equipo de la UAS. Igual en esa época se hacían unos torneos de naciones locales, donde habían clubes, habían equipos que se llamaban Guatemala, que se llamaba Argentina, que se llamaba Italia, que se llamaba México. Yo jugaba de ese equipo de México, reforzando a esos extranjeros mexicanos que estaban en el país y que las embajadas hacían esos torneos. Entonces, fue muy fácil reengancharme para jugar en el torneo de primera división de la UAS por 2 años, en el 87-88 y en el 88-89. Y gracias a Dios tuvimos la suerte de salir campeones en el segundo año. O sea que esa reestructuración sirvió para la universidad, que se coronara la universidad campeón por primera vez después de 20 años estar participando en esa competencia. ¿Qué significó para ti lograr ese primer título nacional, que era el torneo más importante que había en el país para esa fecha? Mucho, mucho, porque era apenas mi segundo torneo en liga, digamos en el torneo nacional de primera división, como se llamaba en esa época. Y tuve la suerte de allá en tu querida ciudad de Moca, pues en ese partido final tuve la suerte de anotar el gol que marcó la victoria para la universidad. Lo recuerdo. ¿Lo recuerdas positivamente o negativamente? No, sabes que no. Claro, porque obviamente tus raíces son, digamos, que vienen de por ahí, de los salesianos de Moca también. Pero sí, nosotros con la universidad sentimos una alegría muy grande de esa victoria, que fue, como bien mencioné, faltando escasos 3 minutos. Recuerdo que a raíz del partido, Félix, pues tú ahí me entrevistaste y éramos apenas un niño de unos 19 años, pero fue 19, 20 años, pero fue muy importante para nosotros, sin lugar a dudas, ese triunfo. No, iba a preguntar, ¿qué sintió ganar con una universidad cuando estudiaba en otra? O sea, ahí tuvo que haber un conflicto de intereses. No, lo que ocurre es que la UNFU, la Universidad Nacional Barriqueña, no participó en ese torneo. No participó, no sé cuáles fueron las razones. Ya había dejado de participar porque ya había participado en torneos anteriores. Sí, en el principio de los 80. De los 80. Sí. Ahí jugaba Federico, tu hermano. Mi hermano Federico jugaba ahí y yo iba un pequeñín ahí nuevamente a llevarle los zapatos, a llevarle las zapatillas, las botas, como decimos acá. ¿Y cuándo llegas, algo importante, cuándo llegas a una selección nacional superior? En el año 1991, en el 89 hubo digamos, una reunión como para seleccionar jugadores, pero no llegamos a competir. Era para eliminatoria de Copa del Caribe. No participamos o no se hizo, no recuerdo. Pero ya en el 91, con el entrenador alemán Bernhard Goll, que estaba en el país, entonces ahí participamos contra Haití y contra Puerto Rico, aquí en Dominicana, para clasificatorio para ir a Jamaica a esa parte final con 8 equipos, que era a su vez clasificatorio para ir a la Copa Oro de ese año.
Entonces ahí en el 91 fue que nos tocó por primera vez participar en selección absoluta. Y es curioso porque nosotros aquí empatamos con Haití el primer partido y el segundo partido contra Puerto Rico, ya Haití le había ganado a Puerto Rico 3-2 y nosotros teníamos que ganar para ir a Jamaica con un resultado de diferencia de 2 goles. Y bueno, logramos el 3-1 y fuimos a Jamaica. En el aeropuerto en Jamaica habían unos banners, unos letreros, donde presentaba los 8 equipos que clasificaron para la final de Jamaica. Y no aparecía Dominicana, quien apareciera Haití, porque en Jamaica estaban esperando que Haití nos ganara. Entonces fue algo muy emocionante uno poder vivir esa parte donde digamos que no se esperaba nada de República Dominicana. Ya en Jamaica las cosas no nos fueron tan bien, porque enfrentamos a un Trinidad y Tobago con muchas de sus estrellas. Una de ellas, por ejemplo, Russell Latapí, que estuvo aquí recientemente con Barbados, en estos partidos que se celebraron recientemente en esta ventana de partidos de fecha FIFA, ¿no? Eliminatoria del Mundial, con el cual tuvimos la oportunidad de compartir y retomar unas fotos que ya nos habíamos tomado en el 96 allá en Puerto de España. Aquí nos hicimos ya la foto del 2021, ya 2 viejitos. Que estaba también Esther John, que es el entrenador, Latapí es de Barbados en este momento, y Esther John el de Anguila. Y entonces tuvimos la oportunidad ahí de compartir un rato en el Estadio Olímpico, los 3. ¿Y cuándo empiezan en eliminatorias mundialistas? Las eliminatorias mundialistas entonces fueron en el 92 para el Mundial de Estados Unidos 94. Y ahí enfrentamos a Puerto Rico. Ese fue el primer partido que yo participé, digamos, en eliminatoria del Mundial. Dominicana había tenido otros 2 partidos anteriormente, no recuerdo exactamente la fecha, pero en los 70, me parece, donde pues ahí no habíamos tenido la posibilidad de marcar ningún tipo de gol, República Dominicana. Y en este partido, que fue donde empezó el Mundial del año 94, la eliminatoria del Mundial se celebró en el 92. El primer partido del mundo completo, porque era el 5º centenario del descubrimiento de América en 1992. Y ahí tuvimos la mala suerte de que perdimos 2-1 de Puerto Rico, pero digamos que una satisfacción personal fue poder haber anotado ese gol por Dominicana para escribir la historia, digamos, de lo que sería Dominicana en eliminatoria de Copa del Mundo. Y ese gol tiene una anécdota. Ese gol fue protestado por el entrenador Benjan Esgol por la forma en cómo se anotó. Sabemos que llamó la atención al portero Caminero, sí, por haber hecho un saque a distancia, porque él siempre enseñó, practicó salir jugando, salir tocando. Pero sí, Caminero, en la desesperación, perdiendo 2-0, pues dio un saque largo y apareció la cabeza de lado y anotó el gol ante la salida del portero. Benjar Esgol estaba avanzado quizás para lo que él quería hacer. Hoy día todos los clubes básicamente de Europa, digamos, intentan salir jugando, la mayoría, no digamos todos, pero la mayoría. Y él quería también seguir jugando y tenía un sistema que se basaba en esa salida de portero y el movimiento del 6, del 9, todo ese desplazamiento en la cancha. Entonces, en la desesperación, en el 2-0 que estamos perdiendo, pues el portero hizo ese saque que picó, y como había jugado béisbol, sabía fildear y pude anticipar, digamos, en cierta forma al defensa de Puerto Rico para entonces lograr ese recordado gol. Estamos hablando de que fue un gol fabricado por un pelotero. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, en un país de peloteros, pero fue un saque muy largo, sí, que gracias a Dios pude anticipar y quizás con las leyes de la física entender un poquito dónde iba a caer la pelota después que picara. Bueno, señalar. Eso es lo que se protestó. Perdón, Feli, lo que se protestó fue posición adelantada. ¿Entendieron que tú No. Fue el entrenador dominicano, el ganador del equipo dominicano. Como no se salió jugando, se salió con un saque largo del portero. Entonces, él
llamó la atención al portero diciéndole que tenía que salir jugando, a pesar de haber conseguido el gol. Ese no era el fútbol que él quería. Ese no era el fútbol que él quería. Exactamente. Hay que bueno señalar que para esa fecha, Puerto Rico, había un dirigente de la Federación de Fútbol de Puerto Rico, apellido Monroy, doctor Monroy, también era miembro de la Comisión de Medicina de la CONCACAF, creo. Y se aprovechó de una situación de que los boricuas tienen pasaporte norteamericano y fue a universidades en Norteamérica y consiguió unos jugadores polacos de diferentes países y lo llevó a Puerto Rico y lo trajo como su equipo. Y tenían un buen equipo en ese momento los puertorriqueños, pero eran todos foráneos. Incluso los fanáticos en Puerto Rico en el partido de ida protestaban porque decían que esos no eran boricuas, que le estaban representando a ellos. Luego en Puerto Rico volviste a conseguir un golazo también, Lalo. Claro, ese fue el segundo partido, el partido de vuelta allá en Puerto Rico. Sí, ahí anotamos el gol como al minuto 4, recuerdo, allá en el Sisto Escobar, en San Juan. Un servicio de mi buen amigo Pablito de la Cruz, una asistencia como de 25 metros. Y sí, nos empataron muy rápido, nos empataron como al minuto 6. Recuerdo el nombre de Franco Paonesa y recuerdo que ese señor no era exactamente puertorriqueño, pero tenía descendencia de abuelos y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nosotros lo que nos tocaba era jugar y así lo hicimos y batallamos hasta el final en esa noche lluviosa que se presentó allá en el viejo estadio Sisto Escobar. O sea que conseguiste en tus primeros 2 partidos. En los primeros 2 partidos, sí, gracias a Dios. Y si pasamos al plano, no sé si a Félix le quedará todavía algo más sobre esta época tan preciosa que cuentas, pero a mí me gustaría, cuando Félix lo permita, si pasamos a otro lugar. Cuando tú empiezas, no, está bien. Simplemente hablar de Lalo el profesional, cómo te conviertes en profesional, cómo en un país del béisbol ya tú piensas en que puedes hacer, digamos que algo de dinerito en el fútbol. Bueno, realmente todos mis esfuerzos estuvieron enfocados en hacerme profesional de la universidad, de profesión, no necesariamente de fútbol, sí de profesión. Y después que estudié en el Instituto Técnico Salesiano, en ITESA, pues ahí ingresé a la UNFU, ya lo mencioné anteriormente, y fue a estudiar ingeniería de sistemas. Ingeniería de sistemas porque eso me permitía con electrónica y ingeniería de sistemas ser un profesional más completo, digamos. Lo que sí tuve fue, porque desde el 86 estuve trabajando en una compañía de informática, apenas con 18 años, hasta el 90, donde cumplí 22, y ahí me cambié de SECOM, que era la compañía de informática donde había entrado a trabajar recién salido de ITESA, y en el 90 me cambié, gracias al fútbol, me cambié a IBM, que es donde estoy hoy día, desde hace 30 años. Entonces, ¿por qué el fútbol? Bueno, porque había en esos torneos de naciones que se hacían, había un señor que era el que se encargaba del equipo del equipo de Perú, y él quería llevar jugadores a Perú y había llevado a uno de los compañeros a Perú a prueba. Lamentablemente no se quedó ya de que firmara contrato en Perú y siguiera jugando. Y él quería llevarme a Perú, pero yo le decía, mira, yo estoy en medio de la universidad, mi prioridad es terminar la universidad. Entonces él me dijo, ¿qué tú estudias? Yo le dije, mira, yo estudio informática. Pero yo tengo un amigo en una empresa muy importante de informática, de computadoras, que es peruano. ¿Y qué empresa es? Me dijo que era IBM. Entonces yo le dije, bueno, lo que yo necesito es una carta para tu amigo para que sepa que a mí me interesa trabajar en IBM. Y gracias a esa carta, yo vine y la entregué aquí la carta, y por aquí estamos 30 años después, la compañía en el 92, en el 91, todo lo que es Centroamérica y todos los países de Centroamérica, incluyendo Honduras, pasan de IBM a GBM, que probablemente René la conozca, lo que es la compañía GBM allá en Honduras y en todo Centroamérica. Y en Dominicana pasa a ser parte de GBM en el año 92, porque digamos que el board de
las personas que tienen las acciones de GBM querían que Dominicana también se incluyera en ese paquete que habían negociado con IBM. Hoy día somos parte de IBM, un porcentaje alto de IBM y también de esos empresarios centroamericanos que la conforman. Entonces, mi prioridad siempre fue el estudiar. El entrenador alemán en algún momento me dijo que quería llevarnos a mí, a Pablito, a jugar en la tercera del Bayer Leverkusen. Yo le dije que igual, que quería terminar universidad. Yo no sé si era parte de motivación que quería lograr con nosotros. Yo en ese momento quizá no se lo creí. Preferí seguir estudiando. Y después, entonces, que terminé la universidad, sí se presentó a través de unos videos que filmaba mi hermano menor, Bian Rodríguez Bueno. Se presentó que un amigo, Pascasio Mendoza de aquí, viajó a Uruguay a operarse una rodilla. Había un señor uruguayo que tenía un hijo en el colegio en que Pascasio era profesor y habíamos sido compañeros juntos en equipos de acá de Dominicana. Y Pascasio quería llevar algo de Dominicana, de videos de niños. Y le dije, mira, yo no tengo video de niños, pero están los videos que graba mi hermano. De repente te sirve alguno para que muestres allá cómo es el fútbol dominicano. Se lo llevó, anduvo un año esos videos rodando por allá y surgió una idea en un club llamado Club Atlético Rentista que le interesó este delgado jugador dominicano, aparentemente rápido según lo que ellos veían y que podían pulir. Apareció esa posibilidad y en el año 96, entonces 94, perdón, entonces me recibí una llamada un día en la mañana cuando yo salí a trabajar para acá, para GBM, de que querían que fuera un mes a prueba. Yo dije, bueno, un mes a prueba, no hay ningún problema. Pedí permiso aquí. Ya me habían dado muchos permisos también cuando los entrenadores alemanes que estuvieron del 92 al 94 para participar con la selección. Y eso permitió que me fuera un mes a prueba. Allá en Rentista le interesó que yo me quedara, pero yo les dije, miren, a mí me interesa quedarme también, pero yo no voy a llamar a Dominicana para decir que yo me voy a quedar. Yo necesito ir a Dominicana, hablar con mi gerente, hablar con la gente en la compañía para decirle lo que yo quiero y entonces en base a eso yo tomo ahí la decisión. Ya conocía la oferta de ellos y cuando regresé aquí, pues recibí no hay ningún problema. Tú te puedes ir, si te quedas por allá, te liquidamos al día de hoy. Si regresas acá nuevamente, tienes tu trabajo seguro. Y yo dije, perfecto. Unos 8 meses con licencia sin disfrute de sueldo y disfruté muchísimo lo que es el fútbol uruguayo. Aprendí muchísimo. Fui otro jugador después que estuve esa temporada allá con Rentista en la primera B, en la segunda división. Y es una experiencia que definitivamente si me tocara vivirla nuevamente, estaría dispuesto a revivirla. Recuerdo, Lalo, un reportaje que se hicieron en la prensa uruguaya. Que por cierto te llevaron a una calle que se llama República Dominicana. Cuéntanos eso. Sí, un día después de un entrenamiento, un periodista de Últimas Noticias que había hecho la trayectoria desde donde entrenábamos fuera de la ciudad hasta la sede de Rentista en un cepillito, en un Volkswagen, recuerdo. Ahí me había hecho toda la entrevista. Y ese anda Don Pepe también. Exactamente. Y él me pidió entonces que al otro día íbamos a ir a la calle República Dominicana a tomarnos una foto con el letrero de la calle. Coincidencialmente había un murito y me puso a dar un salto desde el murito que se veía el letrero atrás de República Dominicana y a jugar con los niños que estaban por ahí, que aparecieron en esa zona. Ya deben ser hombres esos muchachos. Entonces, como que destacó un dominicano, da un salto en el fútbol uruguayo o algo así, si mal no recuerdo. Recuerdo que fue muy, muy agradable porque el compartir ahí con los niños uruguayos, la familia de los niños, todos con la ilusión que de repente querían que este dominicano se destacara, porque, bueno, lo conocí, estuve en un reportaje con él, quién sabe. Hay que ver la ilusión que tenían esos niños ahí.
Estamos hablando de Montevideo, de la capital. Montevideo. Sí, sí, en Montevideo. Excelente. Entonces, pasa ese tiempo, pasa ese primer contrato y decidiste regresar, no te renovaron, ¿qué pasó? Mira, ahí yo siempre digo que tuve la suerte de ir y tuve la suerte también de anotar goles en el fútbol uruguayo. Y es que en todas las semanas, sin ser nada oficial, los que estábamos en primera B jugábamos contra la primera A. Entonces nos tocó jugar contra Nacional, contra Defensor. Recuerdo que jugamos contra Cerro, River, todos los equipos que en ese momento estaban en primera A. Hoy día Rentista está en primera A. De hecho, está disputando las finales contra Nacional de Montevideo del campeonato uruguayo. Y empecé a anotar goles en esos partidos de entre semana. Y de estar en las gradas, porque empecé en las gradas, los primeros partidos, primero porque me lesioné por haber llegado en pretemporada, digamos allá, pretemporada ya avanzada, y la formación que teníamos nosotros aquí de lo que era un fútbol de martes y jueves, que era como se entrenaba aquí, a ir a Uruguay a un fútbol donde era de lunes a viernes entrenando, muchas de ellas dobles sesiones, y los sábados partidos, me lesioné y empecé en las gradas. Poco a poco empecé a ir, que ya me iban colocando, me iban poniendo, y a fin de cuentas jugué la liga era de 22 partidos, jugué unos 11 partidos entre entrar de cambio o empezar de titular, y tuve la suerte de anotar 3 goles en la liga contra los otros equipos de la semana, que no eran porque no era un torneo, no se llevaba estadística de eso, pues ahí anoté unos 5 goles. Pero anoté 3 goles en la liga. Lo malo fue que lo anoté todo en un solo partido. todo contra Sportivo Italiano. Era un partido que íbamos perdiendo 2-0 y recuerdo que cuando entrábamos al segundo tiempo, a uno de los muchachos yo le dije, no te preocupes, que eso va a cambiar. Con la confianza de que iba a cambiar. Y en ese segundo tiempo le anotamos 6 goles a Sportivo Italiano y yo anoté 3. Ahí surgió el primer gol dominicano del profesionalismo. Por ahí andan los videos de esa linda historia. Y fue muy interesante porque al final del torneo, entonces las personas que se encargaron junto con el equipo de llevarme allá querían colocarme en otro equipo para que jugara prelibertadores. Pero yo dije, bueno, señores, ya yo entendí lo que era este fútbol, ya yo vi lo que era, pero realmente esto no es lo que yo quiero en mi vida. Básicamente, aparte de que ya tenía también unos 26 años y estaba avanzado digamos que en edad. Entonces, ahí decido ya venir a Dominicana. Sí he mantenido siempre con todos los amigos de Uruguay una estrecha relación. Con los directivos de esa época. De hecho, el que era entrenador ahora es gerente deportivo de uno de los clubes de allá de Uruguay. De los que entrenaban conmigo, en ese momento habían 2 que estaban ya en los finales de su carrera y estaban aprovechando para hacerse técnico allá en el Centenario en las noches. Uno de ellos, Eduardo Acevedo, y otro Daniel Casas. Eduardo Acevedo dirigió Nacional en un momento de Montevideo, hoy día estaba dirigiendo Defensor. Igual Daniel Casas, que hizo su vida de futbolista básicamente en Costa Rica, ha dirigido Saprissa de Costa Rica también. Está también Mauricio Larriera, otro con el que mantenemos mucho contacto, que está dirigiendo Peñarol hoy día, ahora en este campeonato. Entonces, esas relaciones nos permiten que, aunque Mauricio esté dirigiendo en Qatar, como estuvo en algún tiempo, y sé que tú recordarás, Fran, en algún momento que hicimos un campamento de verano, que fuimos con un amigo, ese es Daniel Casas, y con ese amigo llamamos a Mauricio que estaba en Qatar y nos reímos muchísimo. Y esas son de las cosas buenas que tiene definitivamente el fútbol. Poder hablar de esas historias que vivimos nosotros ahí en ese frío invierno del 94 allá en el Rentista. Definitivamente que el deporte y el fútbol
no queda atrás. Sirve para hacer muchos amigos que duran muchos años, como tú. Sí, es que se sufre juntos y se goza juntos. Sí, pero volviendo a tus actuaciones con la selección, llegan en las eliminatorias del 96. Tú integras el equipo nacional de nuevo. Sí, correcto. Ahí Con Juanchito Carretero. Juan José Carretero, Juanchito, es el seleccionador y ahí nos convoca. Con él habíamos ido en el 95 también a Copas del Caribe en Cuba. Y en el 96 ahí nos enfrentamos a Aruba, le pasamos a Aruba y en la siguiente fase nos tocó Curazao, también pudimos superar a Curazao. Y en la tercera etapa entonces encontramos a Trinidad y ya Dwight York también participó en eso. Dwight York, que estaba en el Manchester United. Estaba en Inglaterra, sí, que estaba en Inglaterra, fue uno de los que ayudó a golearnos en esa ocasión. Sí, definitivamente. Fue creo que 4-1 aquí en el país y creo que 8-0 allá en... Sí, ese partido fue 4-1 aquí en el Olímpico, en el Estadio Olímpico, en ese entonces Juan Pablo Duarte, y estaba 2-0 y 2-1 anotó Alberto Jiménez Boquimí y nos creó un entusiasmo bárbaro a tal punto que de repente terminamos 4-1 con el público muy contento, pero el partido siguiente ya... no sé si era que Trinidad temía que nosotros pudiéramos hacer algo allá, pero Dwight York jugó el partido de allá y toda la selección se formó allá de Trinidad y nos golearon 8-0. Los partidos anteriores, perdón. Llevaron los pasados. Los pesados. Sí. Sí. Los partidos anteriores sí con Aruba. El primer partido fue aquí. Recuerdo que ganamos 3-2. Y después con Aruba allá ganamos 3-1. Que fue una cancha artificial, por cierto. Sí, era una cancha sintética. Primera vez que se veía la selección en una cancha así. Una cancha sintética de aquella generación. Debió ser la generación primera de cancha sintética en ese momento. Ahí contra Aruba. ¿Estos fueron tus últimos partidos? Esos fueron mis últimos partidos de selección en eliminatorias de mundial. Okay. Sí, esos fueron los últimos. Ahí con Aruba anotamos el 1-0 aquí, el primer gol aquí, y allá pues también pudimos anotar el primer gol allá para abrir el marcador en Aruba. Después para la eliminatoria eso fue para el 98, para la eliminatoria del 2002, pues ahí estuve yo lesionado y no pude participar en esa eliminatoria. O sea, en un resumen, en tus primeros 4 partidos, anotaste un gol en cada uno de ellos. No creo que haya muchos futbolistas en el mundo que hayan podido hacer eso, principalmente en esta zona. Seguramente por ahí alguno habrá, porque el fútbol es mundial y da para todo. Bueno, y a propósito de eso, yo decía al principio que tengo entendido que todavía tú juegas. Alguien me dijo que incluso andabas con Dominguito por la Romana, no sé si es cierto. Lalo, yo sé que tú y yo vamos más o menos a la misma edad, y no me atrevo a jugar mi deporte de toda la vida, que obviamente no es el fútbol, es muy demandante el fútbol. Pero es cierto, todavía juegas, Lalo. Bueno, yo juego todos los domingos con los viejitos igual que yo. Dile a la hora. Sí. Y esto es una peña que tenemos por muchos años, desde que, digamos, que yo dejé de jugar y después de haber estado en la Asociación del Distrito como presidente, pues me integré a esa peña y jugamos todos los domingos. Ahora, en uno de estos fines de semana sí nos invitaron de la Romana, un torneo en honor a un amigo que falleció recientemente por COVID. Y entonces quisimos dar apoyo y eran todos mayores de 35 años, pero después que uno tiene no 35, sino lo inverso a 35 prácticamente, pues uno va y participa y se divierte y todos nos sentimos bien. Exactamente. Vamos a ir cerrando y me gustaría
Dinardo, que nos dé una opinión de cómo mira el fútbol dominicano. Muchos jóvenes dominicanos o de descendencia dominicana jugando en el extranjero, y la participación última de la República Dominicana en las eliminatorias y en el clasificatorio olímpico masculino en Guadalajara. Sí, mira, como bien mencionas, hay muchos dominicanos que son hijos de madres, de padres dominicanos que viven en el extranjero. Y de hecho, hace unos años la selección se está nutriendo de esos recursos o de esos talentos. Hoy día, todos en Centroamérica, en el Caribe, conocen que tenemos grandes jugadores con posibilidades también de jugar por Dominicana, que están en grandes clubes de España específicamente, como es el caso de Junior Firpo con el Barcelona y también de Mariano Díaz con el Real Madrid. Ojalá y pudiéramos en algún momento tenerlos por acá representándonos. Sería de mucha ayuda para el fútbol dominicano. Sabemos que tienen ambos la intención de ser llamados a lo que es la selección española, por la cual también pueden optar. Pero sí quisiéramos que todavía o que más bien cuando ya sientan que esa posibilidad se le escapa, pues nos puedan acompañar por acá, porque sería de gran motivación y creo que le daría un extra, un adicional al fútbol dominicano en competiciones como las que conocemos acá en el Caribe. En cuanto a la sub-23, que recientemente se jugó en Guadalajara, bueno, era de esperarse quizás los resultados a los cuales nos vimos expuestos, porque los niveles digamos, de calidad de historia de selecciones como la de México, Estados Unidos y Costa Rica que nos tocó enfrentar, está muy por encima de los nuestros. Y sobre todo que nosotros estamos iniciando con un entrenador recientemente, digamos que tiene poco tiempo, el año de pandemia, el no haber Liga Dominicana de Fútbol en este momento ejecutándose porque empieza ahora a mediados de abril, ¿no? Entonces, cuando se desarrolló el torneo, los jugadores del patio de acá, los locales, no pudieron aportar en ese sentido, por no estar necesariamente en un buen ritmo. Pero sí, los que vimos los partidos nos damos cuenta que hay cosas interesantes que se puedan aprovechar en el futuro. Jugadores muy talentosos que se ve y que entiendo que en la mano del entrenador vamos a poder sacarle un buen provecho, ya sea para la selección absoluta en la ventana que nos queda en junio, para la cual hoy día tenemos unos 6 puntos y falta por disputar 6 puntos adicionales contra Panamá. Estamos líderes. Claro, contra Panamá y contra Barbados. Entonces yo creo que el entrenador, el DT Paxi, estará precisamente en observación para ver quiénes llegan mejor a esa etapa de los jugadores dominicanos. Sí, definitivamente creemos que el poca junta que han tenido, poco entrenamiento juntos que han tenido, ha afectado un poco a los muchachos dominicanos, pero se vio mejorar en el segundo partido. Vamos a ver qué sucede cuando ya nos tocará con Barbados y con Panamá, que es el favorito del grupo. Claro, sí, claro. Volviendo al tema de tu participación en el fútbol, y ya para cerrar de mi parte, René, gracias. ¿No te ves en el futuro dirigiendo? ¿No te ves en el futuro como coach, como asesor, como entrenador? Digamos que tu vida dio un giro radical cuando decidiste dejar el terreno para irte a tus oficinas, al trabajo que tienes por más de 30 años, que eso ya de por sí es un ejemplo, pero te hemos buscado, la Liga Dominicana de Fútbol te buscó, la Federación en un momento te buscó, o sea, se te sigue buscando en el fútbol y no te ves en el futuro en el terreno otra vez. Bueno, tú estás mencionando cosas que definitivamente son apasionantes y todo el que me conoce sabe cuando entro en algo le pongo cuerpo, alma, corazón, todo. Y en el 19, como bien sabes, con
estos temas de los cuales vivió el fútbol dominicano en ese año, pues fuimos llamados para estar como director ejecutivo de la Liga Dominicana de Fútbol, posición que le pusimos todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente, compartido precisamente con lo que hacemos por acá, por el trabajo, por GBM. El fútbol siempre va a estar ahí, el fútbol siempre va a estar ahí y nosotros siempre estaremos apoyando al fútbol dominicano de una u otra forma. Es un compromiso muy serio el pensar de repente en ser entrenador, estar en las canchas entrenando, a pesar de que en aquellos años, 1999, 2004, cuando ya estábamos en proceso de retirada, pudimos dirigir la selección sub-17 y que también le ganamos a Haití para clasificar a una etapa posterior para el Mundial del 2003 sub-17. El fútbol siempre va a estar ahí. Nosotros, digamos que lo que nos toca hoy día ya no es como atletas, nos toca precisamente asesorando, conversando, una buena conversación con los amigos que están dirigiendo hoy día la Liga Dominicana de Fútbol, algún club de la Liga Dominicana de Fútbol, la propia Federación Dominicana de Fútbol, que tenemos con todos muy buena relación. Entonces, de repente uno aporta mucho en ese tipo de conversaciones. Hoy día la Federación Dominicana de Fútbol está iniciando en mayo un torneo sub-17 que entendemos que es sub-18, perdón, que entendemos que es interesantísimo para lo que es el desarrollo, lo que será el desarrollo del fútbol dominicano y de la Liga Dominicana de Fútbol en el futuro. Y esas son cosas que en algún momento en conversaciones han ido surgiendo. Y qué bueno que el pueblo dominicano que está relacionado al fútbol está volcándose hacia tomar esa iniciativa para esas categorías inferiores que son tan importantes para el desarrollo. Bueno, yo había dicho que era la última, René. Una más, perdón. Lalo, ¿de cuánto fue la donación que tú le hiciste a la liga para que hiciera las oficinas? ¿Es cierto que eso salió del salario que tenías como director ejecutivo? Si se puede saber. Eso es correcto, eso es correcto. Nosotros hicimos una proporción importante de lo que en ese año 2019 devengamos por ayudar en la liga, y fue con el objetivo de que realmente nosotros teníamos que hacerle sentir a la gente que el fútbol a nivel de liga es lo más importante que puede haber definitivamente en un país como el nuestro. Tiene que estar sustentado por el tema de las bases, de las categorías inferiores, pero queríamos tener la participación de que en esas oficinas que hizo la Liga Dominicana de Fútbol ya en el transcurso del 2020, pues estuviera nuestro aporte, porque creemos que el fútbol dominicano se merece tener ese tipo de condiciones. Es importante, entre todos podemos ser mucho más. Muchas gracias, Dinardo. Muchas gracias, Félix, Isla Gómez, y lo mismo que a Fran Camilo. Ha sido una charla muy, muy amena. Hemos vivido el pasado, el presente del fútbol dominicano con este jugador histórico. Ojalá se repita y ojalá en los próximos años podamos seguir siguiendo o siendo testigos de los triunfos de jugadores dominicanos. Ahorita en el preolímpico hay un muchachito, Ascona, sí, que dejó una enorme sensación. Hay buscadores de talentos que están detrás de él, pero que las condiciones técnicas que demostró fueron impresionantes, y ojalá como Ascona, como Dinardo, sigan surgiendo más futbolistas en la República Dominicana. A nombre de CONCACAF, muchas gracias por haber sido parte de CONCACAF Football Talks, y ojalá sigamos viendo crecer el fútbol dominicano. Gracias. Gracias a ti, René. Muchas gracias, René. Gracias, René. Gracias a Lalo por ella, que junto a Frank estuvieron en este conversatorio. Estamos a la orden siempre. Gracias. Gracias, René. Gracias a todos.